Yo le invito a que busque Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer la palabra el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios. Si gustan ponerse en pie, les invito a que lo hagan para leer la palabra de Dios. Dice la palabra, lea conmigo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Pueden tomar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Muy interesante la vida de este hombre que vamos a analizar el día de hoy, hermanos, porque déjeme decirle que a menudo, como seres humanos, nos autocondicionamos. ¿A qué me refiero cuando digo nos autocondicionamos? Es decir, que vivimos condicionados por el entorno en el que crecemos. Y es común escuchar frases como: así ha sido mi familia, así he sido desde pequeño, y yo creo que así seré siempre, ¿verdad? Y aunque a veces hay frases que dignifican el hecho de decir: qué bueno que mi hijo sea como yo, está siguiendo un buen ejemplo, como cuando decimos: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Pero la realidad es que también hay muchos patrones de conducta, hay muchos patrones de violencia, hay muchos patrones de adicciones, de maldiciones, de frialdad espiritual y de abandono que suelen transmitirse de padres a hijos, que suelen transmitirse de generación a generación. Y estos patrones dañinos, esos patrones de maldad, sirven como un molde invisible que, si nos dejamos, hermanos, ahí es donde les decía, nos autocondicionamos a vivir de esa manera sin que nos demos cuenta que está haciendo una especie de cadena de esclavitud para nuestra vida espiritual, para nuestra vida emocional, para nuestra vida física, ¿sí? Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos bajo ciertos moldes que se han heredado de generación en generación y que, déjenme decirle, que están trayendo problemas a nuestra vida y van a traer problemas graves a nuestras generaciones futuras. Sin embargo, la historia de este pequeño rey, como a veces en las historias de los niños se presenta, de Josías, la historia de este hombre, nos demuestra que ninguno de nosotros necesita quedarse atrapado en el legado maligno de nuestros antepasados. Déjeme explicarle una vez más o repetirle una vez más esto. Nadie de nosotros debemos quedarnos atrapados en moldes o legados de maldición de nuestros antepasados. Porque este hombre, Josías, a pesar de crecer en un ambiente corrupto y de tener a un padre y a un abuelo que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, él tomó una decisión. Y es la decisión que el Señor desea que tomemos hoy, que rompamos, ¿qué cosa? El molde, ¿verdad? Hoy el Señor tiene para nosotros algo para decirnos: no te debes quedar con lo malo que tus antepasados hayan hecho y que puede estarte afectando hasta el día de hoy. Josías, como les he dicho,
él tenía un desafío grande porque había un molde de maldad del cual él está proveniendo. La familia de él traía una herencia de pecado, hermanos. Si usted va conmigo, por favor, le pido que ahora vayamos al segundo libro de los Reyes, que lo leímos en Crónica, pero vamos a ir al segundo libro de los Reyes. Ahora, Primera y Segunda de Reyes nos relata cómo fue la historia del padre y del abuelo de este hombre llamado Josías. Su abuelo fue el rey Manasés, ¿sí? Y cuando la Biblia describe el reinado de Manasés, su abuelo, habla de que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque siguió abominaciones ante los ojos de Dios. Es decir, que su abuelo Manasés promovió fuertemente la idolatría entre su casa y entre la nación de Israel. ¿A qué punto? Déjeme decirle a qué punto él puso ídolos aún en el templo de Jehová. Él estableció lugares de adoración a los Baales, a Acera, e inclusive dice la Biblia que él se convirtió en agorero. Imagínense, él, Manasés, fue brujo, en otras palabras, ¿sí? Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Era un sacrificio que hacían a un dios falso llamado Moloch. Imagínense qué herencia espiritual había en Manasés. En pocas palabras, resumido así: promotor de la idolatría para el pueblo santo de Israel. Él mismo practicando la hechicería. Él mismo practicando el entregar a sus hijos, dedicar a sus hijos a los demonios. Imagínense qué herencia, qué legado del abuelo. Y el padre no se quedó también lejos de esa situación. El padre de Josías, también llamado Amón, continuó los pasos de su padre Manasés. Y entonces, aunque duró poco, también dejó una fuerte huella de maldad sobre Josías, hermanos. Mire, la tentación para Josías, como nos puede pasar a nosotros, es simplemente decir: lo que yo he heredado, lo tengo que continuar. No puedo deshacerme de eso. Para Josías lo más fácil y natural habría sido repetir la historia de su abuelo y repetir la historia de su padre. Y muchas veces nos pasa así en nuestro día a día, porque cuando pasamos por situaciones que nos llevan a pecar contra Dios, déjeme decirle algo, a menudo una de las formas de autodefensa y autojustificación es decir: eso fue lo que aprendí, de allá vengo, es que así eran mis padres, es que así eran mis abuelos, ¿sí? Y eso no se ve solo en cuestión de hechicería, de idolatría, se ve en cuestiones morales, hermanos. Cuando usted observa y distingue, yo quiero hoy, y no por juzgarnos, sino porque el Espíritu Santo nos ayude a discernir, uno tiene que comenzar a ver la historia de sus padres y la historia de sus abuelos y la historia de sus bisabuelos hasta donde usted conozca. Yo le voy a decir que hay familias, hay personas que han repetido hábitos corruptos, inmorales y de pecado en su propia vida, porque lo observaron de su padre, pero no es solamente por eso. Recuerde que el mundo espiritual afecta fuertemente al mundo natural. Y lo que sucede allí es que hay hábitos que no son solo hábitos heredados porque los ve uno, sino porque hay opresión espiritual sobre la persona, porque aquellos abuelos, bisabuelos que quizá no conocimos, hicieron algo semejante como Manasés, entregar a sus hijos y a su descendencia al enemigo. Eso sucede, eso es real. Porque el enemigo viene para robar, matar y destruir, no solamente a una persona, sino también a sus generaciones. Pero dice la palabra que Jesucristo ha venido para dar vida
y vida en abundancia. Y cuando el Señor viene a la vida de una persona, es capaz de darnos la libertad para romper todo molde de esclavitud al pecado, a la inmoralidad, a la maldición que se transmite de generación en generación. Y uno tiene que discernir, hermanos, en nuestra propia historia. Y es lo que nos pareciera tan natural como para decir, ay, se separó de la mujer, vea a su padre, vea a su abuelo, vea a sus tíos, y usted va a notar un patrón. Ay, se embarazó siendo soltera. Vea, repito, no es solo juzgar, es discernir que existen estos moldes espirituales que quieren determinar nuestro futuro, cuando Dios tiene promesa de bendición para todo aquel que se acerca a Cristo. Yo me alegré por ese texto. Yo cuando lo mencionaba mi hija ahorita, propósitos buenos, planes buenos tiene el Señor para darnos un fin de bendición, hermanos. Dios quiere romper todo molde, pero nosotros también necesitamos tomar decisiones personales. Porque Josías pudo haber dicho, pues mi abuelo eso me enseñó a adorar a los ídolos. Pues mi padre de igual manera llevó a la hechicería y a la idolatría al pueblo de Israel. Yo, ¿qué voy a hacer diferente? Pero él, cuando comenzó a reinar a sus 8 años, dice la Biblia que de alguna manera él comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Él determinó no ser igual a su padre y a su abuelo. Déjame decirte algo. Cuando tú estás aquí por la misericordia de Dios, cuando tú buscas de Dios, cuando el Señor te está llamando, es una oportunidad que el Señor da para que tú no tengas que vivir lo mismo que vivieron tus antepasados, para que tú puedas experimentar una vida nueva en el Señor, una vida que no esté determinada por los moldes, hábitos pecaminosos o inmorales que se han heredado, porque el Señor tiene poder para trascender tu biología, para trascender tus apellidos, para trascender más allá de la crianza deficiente que pudimos haber tomado, para trascender, como lo escuchábamos en los testimonios, más allá de genes de enfermedad. El Señor tiene poder para liberarnos de toda cadena que el pasado y que nuestros antepasados quieran poner sobre nuestra vida. Es la gracia de Dios quien nos permite tomar un camino diferente y experimentar un cambio y una ruptura de esos moldes solo por la gracia de Jesucristo. ¿Lo cree? Porque los hay, hermanos. Yo quiero en el nombre del Señor que nos demos cuenta y que el Espíritu Santo te haga discernir qué moldes hay en tu vida, qué herencia de pecado hay de nuestros antepasados, pero darnos cuenta también que no tenemos que quedarnos de esa manera. La Biblia nos relata cuál fue el proceso que llevó Josías para poder romper ese molde de sus antepasados. Dice la Biblia allí en Segunda de Reyes capítulo 22, que cuando él tenía 18 años, ¿sí? A los 18 años del rey Josías, él, ¿verdad?, mandó a que comenzaran a recoger cierta economía de las ofrendas para comenzar a restaurar la casa de Jehová. Es decir, observe la capacidad, lo que sucedió con Josías, hermanos. Aunque inicia con una decisión personal, no se logra un proceso de romper el molde con las fuerzas humanas. Atentos aquí, hermanos. Romper hábitos pecaminosos no se logra con las fuerzas humanas. La reforma, el rompimiento de ese molde para Josías no se logró solo con su emoción humana, sino que cuando él determinó reparar la casa de Jehová, dentro de ese interés, el Señor permitió que se encontrara allí el libro de la ley. Mire, resulta ser que en el pueblo de Israel habían pasado, hermanos, cerca de 93 años
haciendo cuentas de lo que gobernó Manasés, haciendo cuenta de lo que gobernó Amón y de los primeros 18 años de Josías. Habían pasado 93 años sin que el pueblo de Dios, sin que la casa del rey, sin que ellos pudieran conocer y leer tal cual, directo, digámoslo así, la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero cuando el rey Josías tuvo el interés, escuche, el interés primero de reparar el templo. Y hay algo interesante aquí, porque estamos hablando de un proceso para romper un molde. Reparar el templo no significa algo físico. Reparar el templo significa reparar tu relación con Dios. Reparar el templo significa que tú te intereses en buscar de Dios. Y si tú estás aquí, ya estás mostrando ese interés por buscar de Dios. Si el Señor te ha llamado para estar aquí el día de hoy, es porque ha puesto en ti el querer, pero también va a poner el hacer para que tú busques su presencia. Y cuando uno tiene ese interés de reparar la relación con Dios, entonces uno se va a encontrar con la palabra de Dios. Porque allí es que nosotros conocemos de Dios. ¿Sabe que para conocer de Dios usted no tiene que ir y que le cuente las personas? Porque a veces algunas personas cuentan mal de la Biblia. Porque algunas personas cuentan cosas de Dios que no son las correctas. Hay gente que habla de Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Déjeme advertirle de eso de una vez. No todo aquel que le oiga con un vocabulario de Dios, de Jehová, de ángeles, conoce verdaderamente la palabra y al Dios de la palabra. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero la experiencia nos los ha mostrado. Y es la realidad. Es más, la misma Biblia también nos habla de que hay falsos profetas, falsos maestros, que el enemigo se viste como ángel de luz para querer engañar. Así que cuando usted siente el deseo de buscar de Dios, el lugar más seguro donde vamos a encontrar el conocimiento de Dios es en su palabra, en lo que nos ha revelado. Razón por la cual, si usted se ha dado cuenta, yo procuro decirle, vamos a aprender lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a aprender lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es lo que tengo que creer. ¿Sí? Entonces, tener un encuentro con la ley de Dios va a comenzar en nosotros, va a hacer que nos mantengamos en este proceso de romper los moldes heredados de pecado, de inmoralidad, de maldición que hay para con nosotros. Pero cuando hay ausencia de la palabra de Dios, entonces el hombre podrá ser engañado y llevado a perderse y a pecar, queridos hermanos. Atienda esto, por favor. Cuando hay ausencia por la palabra de Dios, usted y yo estamos en riesgo de ser engañados y vueltos al pecado. ¿Sí? Entonces no se trata, el primer paso, Señor, pusiste en mí el deseo de venir a tu casa, de buscarte de alguna manera, y alguien me habló de Dios y me invitó acá, y gracias a Dios porque estoy conociéndole. Pero si tú no te aferras a la palabra, podrás ser engañado en algún punto, porque no es suficiente lo que el jueves, el sábado, la dominical y hoy escuchamos de la palabra aquí. Déjame decírtelo, no es suficiente. ¿Sí? Recuerde que la palabra es alimento espiritual. Y tú y yo, hermano, necesitamos leer la palabra todos los días. ¿Están de acuerdo con eso? Estudiar la palabra todos los días. ¿Ok? Si hay un ayuno no permitido, es el ayuno de la palabra. ¿Cómo está eso? Sí, ayuno de alimentos. Ayunes, se acuerda, de tecnología, jóvenes, pero no ayunes de la palabra. No dejes pasar 1, 2, 3 días, una semana sin que tú vayas a la palabra y que el Señor te hable a través de esa palabra. Porque sabes, cuando uno va a la palabra de Dios, dice la misma escritura, la define que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y comienza a hacer un efecto.
Cuando el rey Josías, dice la Biblia, que descubrieron la palabra ahí en el templo, ahí entre los escombros estaba la palabra, ahí entre las ruinas del templo estaba descuidada la Biblia. Yo no sé dónde tú lo tienes. Ojo, porque qué riesgo de dejarla por ahí descuidada. No me lo tomen a mal, pero a veces yo después entre semana, el lunes paso, apago las luces aquí y veo unas Biblias aquí descuidadas y olvidadas. Yo digo, gloria a Dios, porque los hermanos tienen 2 Biblias, tienen otra en la casa. ¿Sí? Pero esta ley estaba descuidada. Ahora, cuando Josías le dijeron, hallamos la ley de Dios, tráiganla, y comenzó a leerla, y dice la escritura que cuando él comenzó a leerla, en el verso 11 dice que él rasgó sus vestidos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando tú vas a la palabra, la estudias, la palabra te va a confrontar. La palabra es como un espejo que te va a mostrar precisamente esos moldes heredados, te va a mostrar la manera en la cual tú estás viviendo, te va a mostrar de qué manera estás agradando o no a Dios. Y cuando tú descubres cómo te encuentras en base a lo que dice la palabra, hermanos, muchos de nosotros vamos a darnos cuenta de que nuestro corazón se debe rasgar porque no estamos haciendo lo que a Dios espera de sus hijos. Porque no estamos viviendo como Dios espera de nosotros. Y el rey se enteró de que la ley de Dios condenaba la idolatría a la cual sus antepasados estaban acostumbrados. Ese es el efecto de la palabra. Miren, es práctico, hermanos. Esto es práctico. Mucha atención aquí. Hay cosas que tú o yo podemos estar haciendo en nuestra vida diaria y que no te has dado cuenta que es ofensivo a Dios. Hay prácticas, hay hábitos, hay maneras de hablar. Perdónenme, hermanos, pero hasta maneras de vivir en casa que pueden ser ofensivas a Dios. El lenguaje, el trato, la relación matrimonial, la relación entre los hijos, hasta la limpieza a veces. Y cuando uno va a la palabra y comienza a darse cuenta, entonces la palabra tiene que hacernos notar: Señor, estoy mal. Yo así lo aprendí de mis padres. ¿Ven las herencias? ¿Ven los moldes? Y no me había dado cuenta hasta que yo llego a la palabra, que no puedo andar hablando de necedades, que debo tratar como vaso frágil a mi esposa, que debo respetar a mi esposo, que debo enseñar a mis hijos, darles instrucción, pero no cargarlos. Y uno va descubriendo cosas en la palabra que dice: pero es que así me habían criado, pero es que así me habían educado. Y cuando la palabra de Dios dice: guarden en santidad el hecho matrimonial, y el Espíritu Santo te hace entender alguna situación que no es correcta delante de Dios, y uno tiene que ser confrontado con la palabra. Yo se los he dicho en algunas enseñanzas, querida iglesia. Hay cosmovisiones, hay maneras de vivir que uno dice: pero es que así vengo. Sí, pero no necesariamente todas son buenas delante de Dios. Y uno necesita enfrentar todo hábito, toda tradición, toda manera de ser, toda manera de hablar, toda manera de vivir en base a las Escrituras, si uno quiere romper los moldes que nuestras herencias han dejado en nuestra vida, hermanos. ¿Todavía me siguen, hermanos? Y lo digo de quien creció en casa cristiana, ¿sí? Porque el crecer en un hogar donde ya eran cristianos no garantiza al 100% que tus hábitos, que tu educación sea de acuerdo y agradable a la palabra de Dios. Uno tiene que ir a la palabra, y cuando Josías se enfrenta con la palabra, rasgó sus vestidos. Eso, hermanos, habla de un reconocimiento, de una humildad de parte de aquel que quiere romper el molde.
de una humildad y reconocimiento de decir, yo creía que estaba bien, pero Señor, perdóname, tu palabra ahora me dice que estoy en lo incorrecto, tu palabra ahora me dice que eso no te agrada, tu palabra ahora me dice que eso te ofende. Y cuando usted sigue la lectura se dará cuenta que cuando él, atentos aquí y muy especialmente cabezas de hogar, Josías era el rey de la nación, ¿cierto? Josías era el rey de la nación, era el responsable de guiar al pueblo. Sus padres, su abuelo habían guiado al pueblo a la idolatría, les habían enseñado a pecar. Pero cuando él se da cuenta de lo que la palabra manda, entonces junta a todo el pueblo y comienza a enseñarle y a leerle. Y cuando el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, también escucha la palabra, entonces ellos también lloraban y dijeron, ¿cómo es que estamos viviendo así? Cabezas de hogar, palabra es importante para confrontar mis hábitos, pero la palabra es lo que va a bendecir a tus generaciones. La palabra es lo que va a bendecir a nuestros hijos. La palabra es lo que va a bendecir a nuestro cónyuge, que quizá todavía está avanzando en el conocimiento de Dios. Quizá yo voy un poquito más adelante. Si ese es el caso, la palabra no solo debe quedar para ti, debe ser compartida con tu familia. Tú y yo, varones en especial, pero mujeres también, tenemos la responsabilidad de instruir en la palabra a toda nuestra casa. Y yo sé que es más fácil congregarnos alrededor de la televisión y decir, vamos a ver una película juntos. Es más fácil. Porque sí, porque es la tradición, es que es un buen hábito que tenemos como familia, reunirnos y ver una película cada diciembre, Mi Pobre Angelito. Es un buen hábito. Ok, no estoy diciendo que eso sea, pero si eso lo puedes hacer y no puedes reunir a tu familia alrededor de la palabra para instruirle, entonces la palabra nos tiene que confrontar, porque el Señor nos dice que tenemos que transmitir la palabra a nuestros hijos cuando andamos en el camino, cuando estamos en la casa, que tenemos que hacer que la palabra esté constante en nuestras habitaciones, hermanos. ¿Cómo queremos romper moldes si no es con el poder de la palabra? Espero que aún me sigan. Ya se me quitó el cansancio. ¿Sabe qué hizo Josías como responsable de la nación? Los convocó. Verso 3 del capítulo 23. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Sabe quién tiene que ser ese decidido? Cabeza de hogar. Sí, hermanos varones. Sí, hombre de Dios. Tú y yo necesitamos hacer pacto con Dios. Hacer un voto delante de Dios. De que vamos a ir en pos de Dios porque queremos romper moldes, porque queremos que la palabra sea la que nos ilumine en nuestro camino, porque queremos ser libres de toda maldición que nuestros antepasados han traído a nuestro hogar, a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestros hijos. Entonces uno tiene que ser decidido, uno tiene que ser firme. Hizo pacto delante de Jehová de que iría en pos de Dios. Hermanos, hoy en día más que nunca estamos necesitando de varones decididos. Yo sé que es complicado, porque si yo hago recuerdo de mi crianza y todo lo que el mundo a través de las series que yo vi, de las películas que yo vi, que hasta el día de hoy se siguen transmitiendo, ¿sabe qué imagen dan de los varones? La peor. Ahí está, el varón nada más sirve para trabajar y traer el dinero, y con eso es bueno. Le doy un claro ejemplo, que hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿conocen a Homero Simpson? ¿Sí?
El que oiga entienda, para que luego no digan que el pastor, no, que oiga entienda. Es solamente un claro ejemplo de lo que la sociedad, de lo que, ¿se acuerdan del jueves? De que los sistemas ideológicos han sembrado en nuestra mente de cuál es la imagen del varón. La mujer te está esperando que tú seas decidido para cambiar el foco de la cocina. Y a veces ni para eso somos decididos. Y tenemos que ser y romper esos hábitos, hermanos. Es que yo nunca vi a mi padre levantarse del sofá. Él nada más venía del trabajo, se quitaba las chanclas, se acostaba en el sofá y no hacía más en casa. Hábitos, herencias, costumbres, que uno tiene que ver si la palabra de Dios nos enseña una imagen del varón de esa manera. Hermanos varones, somos puestos como cabeza y no por cola, dice la palabra. Pero créetelo. Digan amén los que lo creen. Vívelo. Ya ve que cuesta. Pero hermanos, la Biblia nos muestra, hicieron pacto. Es que se trata de ser decidido. ¿Sí? Y déjeme decirle algo, varón, contrario a lo que el mundo nos ha hecho creer. Si Dios nos ha hecho líderes y cabeza, es porque tenemos la capacidad de parte de Dios de ser consecuentes con hacer un pacto. El mundo te ha mostrado que el hombre se casa y al ratito se le olvida el pacto y va tras otra. No, Dios ha hecho a los hombres capaces de ser esforzados y ser respetuosos con los pactos que ha hecho. La palabra del hombre vale, porque Dios nos ha dado capacidad, hermanos. Y si tú haces un compromiso con Dios, así como Josías lo hizo, dice que él se puso en pie, hizo pacto. ¿Saben qué va a pasar? Hermanos, esto es real, esto ha sucedido, esto se experimenta. Cuando una cabeza de hogar se determina a seguir a Dios, sus hijos y su esposa lo siguen. Tarde que temprano lo van a seguir. La familia lo va a seguir. Dice la Biblia que toda su casa confirmó el pacto. Pero se requiere hacer pacto, varones. Esto es para toda la iglesia, jóvenes. Pero yo quise poner a ese varón ahí, porque es nuestra primera responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Porque la Biblia a mí me enseña que Josías fue el que tomó la determinación. Dios tiene misericordia, y aquellas familias donde la mujer anda arrastrando al marido, pues batallan, pero gloria a Dios. Pero con amor le digo, la iglesia va a ser diferente si nosotros varones nos ponemos en el lugar que Dios te ha puesto. Tu familia va a ser diferente si tú te pones en el lugar que Dios te ha puesto. No estás para ser mangoneado por Satanás, estás para ser cabeza y pisarle la cabeza al enemigo. Él hizo pacto, pero el pacto, al compromiso, le siguen las acciones. Escuche eso, al compromiso le siguen las acciones. Y cuando Josías hizo pacto, entonces comenzó a hacer algo. Después de que todo el pueblo confirmó el pacto, verso 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote, a los sacerdotes, y le digo, saquen del templo de Jehová todo lo que tenga que ver con Baal, con Acera y con todos los ejércitos del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Él vio en la palabra lo que estaba mal, hizo pacto y comenzó a actuar. ¿Cuándo? Inmediatamente, hermanos. Inmediatamente. Y esto habla de ese proceso de limpieza radical de nuestras vidas, de nuestra casa aquí primero en nuestro corazón. Sacar todo lo que desagrada a Dios. Si la palabra de Dios te muestra la inmoralidad, el pecado, la mentira, el adulterio emocional, entonces es momento de sacarlo de tu corazón. Si la palabra de Dios nos habla de la idolatría, de la inmoralidad que hay en muchas otras situaciones sociales y que llegan a nuestra casa,
Es tu responsabilidad y mía, varón, cabezas de hogar y mujeres como ayuda idónea, hacer pacto y consecuentemente comenzar a limpiar nuestras casas. O sea, barrer y trapear, sí también, pero límpienlo de todo pecado. No le voy a negar algo. Creo que en esta generación, en este tiempo, no es imposible, pero se vuelve un tanto complicado, porque uno se guía por lo que ve. Y uno dice, no, en mi casa, ¿qué va a haber un póster ahí de una mujer desnuda? Pero en el celular de tu hijo. Y ahí está la complicación. Porque hoy en día también la sociedad nos ha enseñado que al hijo le dice, es tu regalo, aquí está, es tuyo. 15 años cumpliste, la mía está esperando a cumplir 15 para que le regale uno. Y ya se lo hemos dicho. En su momento lo vas a tener, pero no vas a tener total autoridad sobre ello. Porque yo te lo compré y tú vas a tener horario y tú vas a dar cuentas. Porque esto es la ventana a mucha información que puede bendecir a nuestros hijos, pero es la ventana a mucha maldición que puede corromper a nuestros hijos y a nosotros mismos. A eso me refiero con que se vuelve algo complicado, pero no imposible. Cuando uno descubre dónde están los ídolos, cuando uno descubre dónde está el pecado, qué tipo de programas vemos como familia, a qué estamos acostumbrados, qué pláticas tenemos. Y cuando tú vayas discerniendo eso del Señor, entonces tú tienes que ser consecuente y determinar, hemos de sacar eso. Josías sacó imágenes, Josías sacó todo lo relacionado, agarró los altares de los ídolos y los profanó para que no volvieran a ser utilizados. Pero ármate de la autoridad que Dios te ha dado. Y pon orden en tu hogar, hermano, hermana, porque es necesario limpiar desde nuestro corazón, nuestra casa, la vida de nuestros hijos, porque ellos, jóvenes, con amor se los digo, ustedes siguen bajo autoridad. Y no espero un amén de los adolescentes aquí, espero un amén de los padres. Miren, ¿ven esos hábitos moldes? ¿Quién manda en casa? ¿Sus hijos? ¿O mandan los padres? ¿Ven los moldes? Ay, porque no, hombre, ¿dónde le voy a quitar que me lo dé en la noche? Me va a hacer berrinche. Me va a decir tantas cosas. Hermanos, ore a Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Porque sin darnos cuenta, hay cadenas que también ya han heredado nuestros hijos. Pero yo no tuve celular, sí, pero tuviste otras cosas a las cuales te aferrabas y no querías dejar. Adolescentes, con amor les digo, entendamos que si yo vivo bajo casa de mis padres, ellos establecen las reglas. Padres, digan amén. Hijos, entiendan que se alimentan de lo que sus padres trabajan y les dan de comer. Y que con agradecimiento como hijos debemos ser respetuosos, honrarlos como la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que viva largos días bendecidos sobre esta tierra, porque eso es lo que buscan nuestros padres. Es tiempo de limpiar, es tiempo de poner orden, es tiempo de trabajar en nuestro hogar. Y Josías comenzó a desarraigar todo lo que por más de 90 años, hermanos, su padre y su abuelo habían acumulado de idolatría, de pecado, de basura espiritual, de maldición. Él se determinó, fue a la palabra y comenzó a limpiar su casa, comenzó a limpiar a Israel, comenzó a quitar celosamente y a desinfectar todo rastro de idolatría que ofendía a Dios, porque queremos ver moldes rotos en nuestra familia. Entiéndame esto, hermanos. Porque si tú quieres ver que tus hijos no repitan la misma historia desagradable, que quizá ya gracias a Dios ha sido redimida y superada por ti, pero que lo vivieron tus padres, tus abuelos, entonces tú necesitas tomar decisión y comenzar a limpiar ya.
Entonces tú te debes tomar decisión y comenzar a accionar ya. Hay prácticas, repito, hábitos, palabras, maneras de llevarnos, bromas, hasta chistes que hemos aprendido de nuestros tíos, abuelos y que se los enseñamos a nuestros hijos y que uno tiene que preguntarse con filtro de la palabra, ¿agradan a Dios? Desde lo más mínimo hasta lo más grande. Hasta apodos que tenemos de cariño. ¿Agradan a Dios? Hermanos, romper el molde exige acciones drásticas. Romper el molde exige renunciar a hábitos, a conversaciones, a relaciones, a prácticas que nos atan a viejos patrones familiares y maldiciones que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero no, por último quiero decirles esto. Si tú te determinas desde el día de hoy a comenzar a romper con todo eso y a comenzar a limpiar, tú no dejes tu casa después de limpiar, sin sustituir todas esas pláticas, esos hábitos, esas costumbres malignas. Tú no lo dejes sin sustituirlo por lo que agrada a Dios. ¿A qué se refiere? Después de que Josías limpió el territorio de todo rastro de idolatría, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: vamos a celebrar la Pascua a nuestro Dios, como está escrito, de la manera que dice la Biblia. ¿Qué estaba sucediendo? Que Josías dijo: ya hemos limpiado, ahora necesitamos establecer tradiciones, aunque le suene esa palabra, tradiciones que agraden a Dios. Porque la Pascua era una fiesta. Escuchen, porque la Pascua era una tradición que el pueblo tenía. ¿Quién la había establecido? Dios. Y la Pascua implicaba una fiesta, una tradición que tenía conmemoración de lo que Dios había hecho para el pueblo, de sacarlos de Egipto. Y esto está hablando, hermanos, para nuestro tiempo, de poder, varones, mujeres, padres, establecer en nuestra casa tiempos de adoración que reconozcan la grandeza de Dios. Hoy en día, sé que esto no es novedoso, pero es necesario resucitar los tiempos de altar familiar. ¿Hace cuánto que no tienes un tiempo de adoración en tu casa? Y ahí viene la idea, y ahí viene la frase a nuestros ojos. No, para eso lo mando el sábado a la iglesia. No, para eso venimos juntos al domingo. Hermanos, es tu hogar, son tus hijos, es tu casa. Y es necesario tener tiempos de adoración familiar. Es necesario, si habían moldes que maldecían, ahora vamos poniendo hábitos y moldes que bendigan. Si habían cosas que antes traían maldición, ahora tenemos que establecer espacios de adoración a Dios. Ahora tengo que establecer tiempos para estudiar la palabra con mis hijos. Ahora tengo que establecer tiempos para adorar al Señor. Ahora tengo que establecer tiempos para bendecir a mi esposa en lugar de los viejos hábitos de entrar en conflicto. Ahora tengo que establecer tiempos de poner mis manos sobre mis hijos en lugar de solamente a la primera agarrar y sonarles con mis propias manos. Ahora necesito establecer tiempo de interceder juntos como matrimonio en lugar de solamente pasar el tiempo sin hacer nada como pareja. Ahora necesitamos establecer tiempo de adoración a Dios en familia. Ahora necesitamos resucitar y restablecer los altares en cada hogar. Voy a decir algo con cariño, con respeto, pero también con realidad. Un altar no necesariamente es esto. Esta es una plataforma para que usted me vea bien desde allá. Lo convertimos en un altar cuando yo vengo, doblo mis rodillas y derramo mi corazón en sacrificio a Dios. Entonces se convierte en un altar, donde yo sacrifico lo malo, donde yo deposito lo que traigo y ahí adoro a Dios y ahí derramo mis lágrimas. Espero haberlo transmitido bien. Y hay un altar en tu casa.
Y hay un lugar, un momento donde tú haces de algo tan normal como tu mesa de comedor, el lugar donde se ponen a orar y a leer la Biblia juntos. O donde tú haces de tu cama un objeto normal, ese lugar donde doblar rodillas y derramar tus lágrimas en adoración y clamor a Dios. O el patio, el lugar que tú quieras, un lugar normal que se convierta en tu altar de encuentro y adoración a Dios. ¿Dónde está tu altar en casa? ¿Dónde está ese tiempo? ¿Dónde está ese lugar? En lo privado, pero en lo matrimonial, en lo familiar, ¿dónde está? Porque Josías no solamente limpió, sino que estableció y restauró la fiesta de la Pascua. Y cuando un hombre o mujer decide alinearse a Dios, no solo tiene que liberarse, sino que tiene que establecer un tiempo de intimidad con Dios, un altar que bendiga a su vida y que bendiga sus generaciones. Hermanos, después de todas estas reformas y lograr romper el molde de parte de Josías, dice la Biblia que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y yo quiero decírtelo así: piensa en tus bisabuelos, en tus tatarabuelos, piensa en tu abuelo, piensa en tu padre. ¿No te gustaría ser nombrado como lo fue Josías, diciendo: en la familia Gordillo, en la familia Hernández, en la familia Zapata, en la familia Lugo, en la familia, ponga su apellido allí? En esa familia no se levantó ningún otro, sino como aquel que determinó hacer pacto con Dios, que limpió su hogar, que se metió con sus hijos, que trabajó con ellos, que erradicó vicios de su casa, de su vida, de su matrimonio, y que buscó a Dios de todo su corazón, y que hizo un altar en su hogar, y entonces su descendencia está brillando y cada día como la luz de la aurora. Déjeme decirle, yo sí deseo eso para mi familia. Yo sí deseo eso para mi hogar. Porque no importa los pecados de mis padres, de mis abuelos. La Biblia en esta historia real me muestra que yo puedo romper el molde. Que yo no tengo que seguir siendo igual. Que yo no tengo que autojustificarme, que yo no tengo que seguir bajo las maldiciones espirituales que han traído mis abuelos, aún sin saber. Puede que tú no sepas qué hicieron ellos, pero quizás estás sufriendo las consecuencias de esas decisiones espirituales que ellos tomaron. Y puede que ni te enteres, pero si tú vienes a hacer pacto con Dios, si tú vienes y te postras a los pies de Cristo y dejas que el Espíritu de Dios rompa esas cadenas, entonces va a haber libertad. No importa si creciste en un hogar marcado por el divorcio. No importa si tus tíos, tus padres o tú mismo, varón o mujer, estás aferrado a patrones de violencia. No importa si tu herencia, si tu familia fue ausente del padre o de la madre. No importa nada de eso, porque el Señor Jesús tiene poder para romper toda cadena. El Señor Jesús, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, es la que hace que se rompa todo patrón de maldición. Y si alguien quiere venir al Señor para decirle: Señor, yo voy estoy entendiendo tu palabra y yo quiero hacer pacto contigo, y yo quiero venir y humillarme y reconocer que he vivido no como te agrada, sino que ahora quiero vivir como tu palabra lo dice. Yo le invito a que vengamos y hagamos de esta plataforma un altar. Póngase en pie. Venga aquí. Venga aquí, porque hay oportunidad para que el Señor haga de nosotros nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas familias, con un futuro diferente, para que rompamos todo molde de maldición que ha venido sobre nuestros hogares. Porque no solamente somos nosotros, son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos, es tu generación, es tu familia. Y